Buenas tardes, hermanos de Gracia Abundante Cuernavaca. Nuevamente estamos empezando nuestra prédica, nuestro estudio de la Biblia el día de hoy. Sean bienvenidos. Quiero comenzar con ustedes pidiéndoles que hagan un ejercicio conmigo. Respire profundamente, suelte el aire. ¿Sabía usted que así describe la Biblia lo que dura nuestra vida en esta tierra? Lo que nosotros llamamos un suspiro. El hacer esto, sacar ese aire, así describe la Biblia lo que dura nuestra vida en esta tierra. En un suspiro. La semana pasada tuve la oportunidad de ver a mi padre. Fue un tiempo grandioso por las riquezas de la plática. Una experiencia a lo largo de 80 años de vida que me recordaban exactamente esta parte de la Escritura, en cómo reconoce que los años de los hombres y de las personas tienen un límite, pero que cuando haces esos recuerdos, recordábamos cosas de niños, una brecha de generación de 40 años, parecía que habían pasado el día de ayer. Pero esto no era así, era un caminar de más de 80 años, en donde dos personas frente a frente, padre e hijo, conversando, pero que al final del tiempo decíamos que esto en nuestra vida es solamente pasajero. Pasa el tiempo, decíamos, y se nos va la vida. Hoy vamos a estudiar el Salmo 90, de los versículos 1 al 17, todo el capítulo del Salmo 90. Pero antes de ello quiero recordar las palabras de Job, en el capítulo 7, versos 6 al 7, que dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Amigos, hermanos, la vida es un soplo. Tenemos que aprender a conocer y vivirla a la luz de la eternidad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Mi deseo más profundo el día de hoy es que seas tú el que hable a todas esas personas que probablemente están viviendo sin una esperanza, solamente viviendo con respecto a lo que hay debajo del sol, debajo de este cielo, en esta tierra. Pero eso pronto acabará, así que Señor, permite que mis palabras apunten a la eternidad. Tú has puesto la eternidad en nuestros corazones, pero los hombres, las personas la hemos rechazado y vivimos solamente viviendo bajo los conceptos de este mundo, bajo los conceptos terrenales. Así que ayúdame a exponer la palabra de este hermoso salmo. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Dice un autor que nuestra cultura tiene una amnesia de la eternidad. Aun y cuando nuestra vida, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, ese no lo busquen, que tiene el hombre la eternidad en su corazón, él la ha hecho a un lado. Siempre cuestionan la voluntad de Dios, pues porque no entienden la agenda de Dios. Este autor, Paul David Tripp, dice: el Dios eterno permite que los hombres disfruten de su gracia para que puedan vivir con una perspectiva eterna. Es por eso les voy a pedir que busquen el Salmo 90. Ya en el transcurso del ínter de la prédica, usted le ha de haber dado lectura. Sin embargo, vamos a ir tocando algunos pasajes. Haremos la predicación de manera expositiva, pero no leeremos versículo por versículo porque queremos englobar esta prédica desde tres perspectivas. El Salmo 90
nos enseña cuán pasajera es esta vida y cómo los hombres, las personas, los seres humanos desperdiciamos nuestra vida al perder de vista la perspectiva eterna. El Salmo 90 evidentemente habla del tiempo. El verso 1, el verso 4, el verso 9, el verso 10, el verso 12, el verso 14 y el verso 15 hablan de esa perspectiva temporal, de los años, los días, las generaciones. Y es que Moisés es el autor de este salmo, es oportuno mencionarlo. Moisés escribió este salmo, es el único salmo de Moisés incluido en el Salterio, es una oración, es un canto, porque Moisés sabía perfectamente lo que es desperdiciar una vida en las cosas banales, en las cosas terrenales. ¿Recuerdan la vida de Moisés? Él creció en un palacio, después se fue a vivir al desierto, después anduvo caminando por el desierto durante ¿cuántos años? 40 años. Toda una generación se perdió, porque en ese trayecto toda esa generación perdió la perspectiva divina. Pero a través de este salmo, hermanos, hermanas, quiero que nosotros hoy podamos conocer la agenda divina. Este Salmo 90 nos presenta la agenda divina. ¿Para qué? Para que vivamos sabiamente. Para que nosotros como seres humanos, como personas, aprendamos a vivir desde esa perspectiva divina. Para ello les voy a presentar los tiempos de esta agenda divina. El primero de ellos es el tiempo de Dios, versos del 1 al 6. El tiempo del hombre, versos del 7 al 12. Y finalmente, versos 13 al 17, el tiempo de la gracia. Esta es la agenda divina, esta es la agenda de Dios. No es una agenda terrenal. Pero en esta agenda divina, el hombre tiene un tiempo, hermanos. Pero quizá no es como tú lo estés viviendo el día de hoy. Comencemos con el primero, el tiempo de Dios. Miren cómo comienza el Salmo 90. Es una declaración contundente respecto de cómo Dios se muestra a las personas. Describe sus planes y qué es lo que está dispuesto a hacer con las personas, con sus hijos, con aquellos que le reconocemos como Dios. Miren ahí. Fíjense cómo dice, voy a darle lectura a la versión de las Américas, es la que también voy a utilizar en este día. El Salmo 90, verso 1 dice así: Señor, Dios, Jehová, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciere la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Con esta declaración inicial, Dios establece su agenda. Dios establece quién es. Dios establece hacia dónde van sus propósitos. Él sobrepasa toda barrera en el tiempo. Él es atemporal. Pero no solo en una cualidad inherente a Dios, sino también en su trato con nosotros, sus hijos, los creyentes. Si ustedes se ponen a pensar, hay dos aspectos que nos preocupan a las personas: nuestra seguridad y el miedo al mañana. Máxime que en esta vida, en estos tiempos, esas dos circunstancias son inciertas. ¿Están de acuerdo conmigo? Si usted se pone a preguntarle a las personas cuáles son tus mayores temores, es la seguridad y el miedo al mañana. Pero acorde al Salmo 90, versos 1 y 2, estos dos aspectos se encuentran seguros en Dios. Se encuentran a salvos en Dios. Miren qué palabra utiliza, ya la hemos hablado a lo largo de los estudios que hemos hecho de los Salmos. Dice: Señor, tú nos has sido un refugio. Esa palabra refugio significa una fortaleza, una guarida.
Recuerden que este Salmo 90, considérenlo, ténganlo ahí en su cabeza. Moisés lo escribió a lo largo de su peregrinar en el desierto. No sabemos exactamente en qué tiempo, pero estoy convencido, hermanos, hermanas, amigos, que esta oración, esta plegaria, como comienza, Señor, es una respuesta a aquellos reclamos de la vida terrenal que vivió Moisés en el desierto. El libro de Éxodo y el libro de Números nos recuerdan, Deuteronomio también, ahí nos hablan de cuáles eran los reclamos que el pueblo que caminaba a lo largo del desierto le hacían a Moisés. Les puedo recordar algunos. Ellos siempre levantando su puño al cielo decían, no tenemos qué comer. Eran bravucones en contra de Moisés y obviamente en contra de Dios, recordándoles cómo en su vida pasada, cómo en su vida de esclavitud, tenían algunas verduritas para comer, tenían las migajas que los egipcios les daban, y ellos reclamaban a Dios. ¿Cómo les iba a sostener si aparentemente la vida terrenal ya les había dado esos disfrutes? Esa es una pregunta que se hacían aquellos que caminaron en el desierto. ¿Cómo vamos a vivir en este desierto tan inhóspito? Pero Moisés les recuerda, con esta oración, con esta tremenda oración, Señor, Señor, Dios Todopoderoso les está recordando, tú nos has sido refugio de generación en generación. Es un Dios, hermanos, que verdaderamente a ese pueblo, por primera vez en su vida, les estaba dando un hogar. Les estaba dando un Dios que les iba a seguir a lo largo de su peregrinar en ese desierto a través de una columna de fuego, una nube que les protegiera. Y eso realmente era un refugio para ellos. No se sostenía en la mano humana del faraón, sino les recordaba que este Dios es el de que generación en generación, a través de los tiempos, vivía proveyendo. ¿Puedes notar eso? ¿Puedes ver eso en nuestras vidas? Hermano creyente, Dios, a través de generación en generación. ¿Y quién es este Dios? Es el Dios creador. Versos 3 y 4. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Aquí Dios lo que nos está diciendo, toda la vida del hombre yo lo formé, yo soy el que lo creó, su vida depende de mí. Yo puedo hacer que del polvo donde lo formé, vuelva a ser polvo. Esas son expresiones poéticas de este Salmo 90. Dios ha determinado el punto de inicio de cada persona. Dios puede determinar el punto final de cada persona. Por eso los versos 3 y 4 hablan de que fuimos creados por Dios. Incluye de que como los hombres, las personas, creemos que hemos vivido tantos años, que podemos vivir más años, cuando Dios dice, bueno, para mí toda una vida es nada. 1000 años para mí es un día que ya pasó. Para mí toda una vida se reduce a un término de una vigilia de la noche, 4 horas. Así que
No vivas apesadumbrado. No vivas angustiado. Tienes que hacer una pausa a tu vida para considerar la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. Porque finalmente en los versos 5 y 6 son formas poéticas de cómo nuestra vida hoy puede estar y mañana no. La compara a un torrente, a una inundación que viene con toda su fuerza y arrasa con todo. Nos compara a un sueño. Cuando las personas fallecen decimos, descansa en paz. Vive su sueño más profundo, decimos. Pero también nos compara a una hierba que en un día reverdece y por la tarde ya fue quemada por el sol. El hombre tiene un límite, hermanos. El hombre tiene un límite. Pero comparado con este Dios de generaciones, este Dios que es atemporal, que es eterno, nuestra vida se sostiene en Él. Nuestra vida se sostiene en Él. El Salmo 103:15 eso dice. Búsquenlo, está más adelante. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Esa es la realidad de nuestras vidas. Nuestra vida es pasajera. Nosotros a veces nos jactamos de decir, quiero dejar un legado. Y por eso trabajas arduamente. Por eso trabajas de día a noche. Pero ¿estás considerando la agenda divina en tu caminar delante de Dios? El tiempo pasa, hermanos, y se nos va la vida. ¿No crees que es tiempo de cerrar tu agenda personal y comiences a ver la agenda divina? Y comiences a ver los tiempos de Dios. ¿Estás dedicándole tiempo a las cosas de Dios? Probablemente no. Probablemente no. Te puedo confesar, yo mido mi tiempo y le dedicamos muy poco a las cosas del Señor. Muy poco dedicamos nosotros los creyentes a las cosas del Señor. La vamos postergando y diciendo ya habrá tiempo para dedicarme a las cosas de Dios. Pero el tiempo pasa y se nos va la vida. Se nos va la vida, hermanos. La agenda de Dios es eterna. La agenda de Dios es eterna. Pero además, la agenda de Dios es bendecida. La agenda de Dios, hermanos, te provee un refugio. No se acota a esta tierra, de generación en generación. Antes que naciesen los montes, ya el Señor había previsto tu caminar en esta tierra. Es momento de que cierres tu agenda. Tu tiempo ese que tienes, sin considerar a tu Creador, a tu refugio, a tu Dios. Volvamos al Salmo 90. La agenda de los hombres. ¿Cuál es la agenda de los hombres? Verso 7 al verso 12. Dale una lectura simple. La agenda de todo hombre a través de estos versículos, miren cómo comienza. Verso 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestra iniquidad delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor
han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, ya vimos la agenda divina. Los hombres no tenemos comparación. Los hombres somos limitados. Nuestra vida pronto acabará. Pero Dios es trascendente, atemporal y eterno. Pero en relación a ello, el hombre no solamente es una persona débil, sino también está enemistado con Dios. ¿Has escuchado este término alguna vez en tu vida? Permíteme decirte que el hombre, las personas, están enemistadas con Dios. Eso es lo que dice el verso 7 al 12. Moisés reconoce que toda la humanidad, al estar enemistada con Dios, está bajo la ira de Dios. Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. A veces te preguntarás, bueno, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué estoy tan turbado? Que son las palabras que utiliza este pasaje de Moisés. La respuesta es, hermanos, la vida de los hombres desde que nacen, hay una sentencia de muerte sobre él, sobre las personas. Y esto va haciendo que la vida sea tan pesada. ¿Habías escuchado esto? La criatura, el ser humano está enemistado con su creador. Le ha dado la espalda a su creador. Moisés lo tenía en mente. Él escribió Génesis. Él sabía lo que había pasado en el Edén con Adán y Eva. Pero también sabía lo que había pasado con Caín, con la generación de Noé, con la generación de Sodoma y Gomorra. Y como dice Génesis, capítulo 6, no lo busquen. Y la generación de los hombres, en su pensamiento, solo era de continuo el mal. Esto significa que el hombre, que las personas, que los seres humanos hemos antepuesto nuestra agenda. Hemos antepuesto nuestra agenda, hemos creado una agenda propia y hemos dejado a un lado la agenda divina. ¿Sí? Así como lo estás escuchando. Las personas hemos caminado sin rumbo. Hemos buscado nuestros propios beneficios, sin considerar a Dios, sin considerar a Dios. Esa es la agenda del hombre, pero no es la correcta. Es por eso que Moisés, en estos pasajes, en la agenda del hombre, es tan gráfico que dice, si todas las personas siguen metidos en su agenda, en sus vanidades, en sus deleites, en sus disfrutes, eso es pasajero porque está sobre de ellos la ira de Dios. Él utiliza la palabra ira, furor y turbación. Son expresiones que no deberán dejarte estar en paz, porque son de destrucción. Este salmo contiene que en el tiempo del hombre, en la agenda del hombre, este se apartó voluntariamente por sus pecados obvios y aquellos ocultos que enfrentarán la terrible realidad de la ira de Dios. Vean el verso 9.
porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Hermanos, amigos, toda la Biblia proclama la misma verdad. El problema fundamental del ser humano no es el diablo, es la ira de Dios santo, justo y recto, que pronto caerá sobre aquellos que han pecado. Un teólogo, Arthur W. Pink, dijo: Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos han despreciado y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos han repudiado. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiere nomás por herir o un medio para devolver una injuria recibida. No. Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Hermanos, lo que Moisés hace, amigo, amiga, lo que Moisés hace en estos versos 7 al 11 es demostrarnos lo terrible que es el pecado en la vida de las personas. Es una rebelión contra Dios. Es ir en contra de Dios, la codicia, la inmoralidad, el egoísmo, el adulterio, todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Todo eso será expuesto delante de un Dios santo, puro, recto, justo. Para que te des cuenta cuán terrible es el pecado. Para que te des cuenta cuán terrible es el pecado que está minando la vida de las personas. Este autor, Arthur W. Pink, dijo: qué agitada y angustiada estaba el alma de Cristo bajo el peso de la iniquidad de los suyos. Cristo cargando el peso del pecado de personas impías como tú y como yo, y que Él las cargó. Por eso su vida en esos momentos de ir a la cruz del Calvario estaba tan agitada y angustiada. Era una agonía cruel. Esos sudores de sangre, su clamor al Señor de que si es posible pase de mí esta copa. Su grito aterrador de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era por sufrir los clavos, la corona de espinas. Era por cargar los más viles pecados cometidos por ustedes y por mí. Todo ello muestra qué terrible es el pecado y cómo Dios mira tan horriblemente los pecados cometidos. ¿Cómo se miran los pecados? Bien pueden clamar los pobres pecadores: Señor, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? Solo a través de Cristo. Si ustedes no se han afianzado a la esperanza que es en Cristo, el único Salvador, sufrirán la ira de Dios. Escucha esto, amigo. No quiero turbarte. No quiero poner un pesar en tu vida. Si crees que tienes el favor de Dios sin considerar su camino, sin entregar tu vida a Él, sin arrepentirte de tu maldad, de tu idolatría, anteponiendo cualquier cosa antes que a Dios, mira lo que dice la Escritura. Busquen el pasaje de Jeremías, capítulo 12,
versos 1 y 2. Voy a dar pausa para que lo localices. Jeremías, capítulo 12, dice así, versos 1 y 2. Voy a darle lectura. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Es la palabra, la voz de Jeremías. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas. Escucha esto. Está hablando de aquellas personas que han prosperado, que viven placenteramente, que viven sin temor del Señor, pero que sus vidas aparentemente son plácidas. Incluso reconocen, sí, yo conozco a Dios, yo vivo creyendo en Dios. Pero dice aquí, pero lejos de sus corazones. Dios no está en sus corazones. Vayamos al verso 4 de este mismo capítulo 12. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Fíjense por qué. Por la maldad de los que en ellos moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. ¿No te parece conocido esta situación que vivimos? ¿Cómo hemos sido castigados? Se ha evidenciado cómo la inseguridad, la maldad se ha acrecentado y aún así las personas no voltean su rostro a Dios. Verso 14 al 17. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Hermanos, la agenda de los hombres es terrible, es terrible. Vivir en pecado no es vida. Pronto la ira de Dios caerá. Pronto la ira de Dios caerá sobre los pecadores no arrepentidos. Es por eso, hermanos, que continuando, volvamos al Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? ¿Y tu furor conforme al temor que se te debe? La agenda de los hombres debe considerar a este Dios santo, a este Dios que está irado contra el pecado y el pecador, porque no voltean su rostro. Porque Él ha comenzado a mandar señales tras señales de que este mundo, hermanos, pronto acabará. De que la maldad de los hombres va en aumento en lugar de disminuir. De que los hombres, a pesar de que ha venido este virus, solamente estamos pensando en regresar a cometer nuestras mismas vanidades de toda la vida. Es por eso, hermanos, que Dios tiene un límite. Dice el verso 10 que tenemos un límite de 70 años y los más 80. Pero con eso, ya vivir 80 años es pesar. Es pesar.
La santidad de Dios debe estar presente en nuestras vidas. La santidad de Dios debe estar presente en nuestras vidas. Spurgeon dice, si queréis ver vuestros pecados en su color verdadero, si queréis ver los pecados en su magnitud, en cuán realmente es su maldad, tráelos a un lugar santo. Tráelos al lugar delante de Dios. Ahí, hermanos, es donde podemos ver cuán pecaminosos somos. Ahí, amigos, amigas, ahí podrás ver cuán pecaminosos hemos vivido sin considerar a Dios en nuestras vidas. Verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, dice el Salmo 90, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has considerado tu vida delante de Dios? Haz un recuento, dice aquí. Haz un recuento. Algunos dicen, los hombres sabemos contar todo menos nuestros días delante de Dios. Los hombres cuentan sus ganados, cuentan sus bienes, cuentan sus ingresos, cuentan sus negocios, cuentan cuánto han crecido, pero no tienen fuerza para contar sus días delante de Dios. ¿No será sabio, como dice el verso 12, que comiences a contar tus días desde la perspectiva de Dios? La agenda del hombre no está en alineación a la eternidad. A la eternidad. Hermanos, con Dios no se juega. Él no tendrá por inocente al culpable. También los creyentes debemos considerar nuestra vida delante de Dios. También los creyentes debemos considerar nuestra vida delante de Dios. No pongas en poca estima la sangre de Cristo derramada, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermanos, el pecado destruye nuestra relación con Dios, destruye nuestras relaciones interpersonales. Considera tu vida. Esta forma de decir que consideremos nuestros días y aprendamos para que traigamos al corazón sabiduría, no significa de cómo administrar tu tiempo libre, no. Significa que debes traer a tu vida a Dios, porque es la única forma de que puedes tener una vida delante de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quiero hacer una breve paréntesis aquí, hermanos. Sabemos que Dios ha afligido. Sabemos que este tiempo probablemente puede ser una aflicción de Dios para el mundo. Varios hombres y personas de Dios consideran que este virus que ha traído tanta mortandad puede ser una llamada de atención seria de Dios. No solamente para el mundo que vive sin Él, sino también para los creyentes. Pero en eso, hermanos, hemos visto que han fallecido creyentes. No significa que sea por el pecado, significa que simplemente Dios ha considerado también que su vida llegó a su límite. Pero la diferencia, hermanos, es que ese hermano creyente ahora está en paz y está con su Señor. Pero aquel que no ha tenido a Dios no ha hecho las paces con Él, y la ira de Dios sigue sobre de él. Si el pasaje concluyera aquí, sería una terrible realidad. Hombres viviendo bajo la ira de Dios, personas viviendo su agenda, pero la ira de Dios dispuesta a caer sobre de ellos.
los peros de la vida. Del verso 13 en adelante, hermanos, Moisés reconoce que hay una necesidad urgente de recibir ayuda en contra de este gran mal que es el pecado, y por consiguiente de la ira de Dios, que aplastará a todo aquel que no haya hecho las paces. Así que Moisés, perfectamente conocedor de ello, te llama a reconciliarte con tu Dios, con tu Creador, con nuestro Dios. Así que lo hace a través de 6 peticiones. Así que escúchame bien tú, hoy, el día de hoy. ¿Estás bajo la ira de Dios? Hay 6 peticiones que tú deberías hacer el día de hoy para poderte reconciliar con Dios. A lo largo de los versos 13 al 17 hay 6 peticiones de oración, expresiones que el hombre pecador, que la persona pecadora debe elevar a Dios para que la ira no caiga sobre de él. Verso 13. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y compadécete de tu siervo. Son esas primeras 2 clamores. Vuelve, Señor, tu rostro a mí y compadécete de mí. ¿No creen que es una muy buena forma de comenzar una reconciliación con Dios? Probablemente Dios nos ha dejado que vivamos como querramos. Pero ahorita es tiempo. Este es el tercer punto. El tiempo de la gracia. Hoy es tiempo de gracia. Vuélvete y compadécete de mí. Vuélvete y compadécete de mí, mi Señor. Verso 14, otra petición, otra oración, otro clamor. Sácianos por la mañana. Sácianos de ti. Nada nos saciará más que tener a este Dios reconciliado con nosotros. Verso 14, sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantemos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Ven cómo ha cambiado la perspectiva de aquel que ha comenzado esa reconciliación con Dios? Ya no está esa furia, ese furor, esa destrucción sobre él. Ahora hay reconciliación porque nuestro Dios se ha vuelto, porque se ha compadecido, porque nos ha saciado de aquello en lo cual no teníamos saciedad. Verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos adversidad. Esa es la paz de Dios. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Tú estás afligido porque no te has reconciliado con Dios. Reconcíliate con Él y Él nos alegrará. Manifiéstese sus obras a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Ahora ya no es nuestra agenda, ¿ya vieron? Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Verso 16. Seremos conducidos en esta agenda divina. Verso 17. La salvación del Señor. Y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. ¿Qué va a hacer Él? Confirmar sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta es la salvación de nuestro Señor. Se compadece, se vuelve a nosotros, se compadece, nos sacia, nos alegra, se manifiesta en nuestras vidas y nos confirma. Sin Dios es imposible vivir, hermanos. Tener una vida en paz. Sin Dios es imposible. La gracia de Dios posibilita vivir así. Pueden ver cómo nuestra perspectiva de esta vida cambia.
hay una agenda divina, un Dios todopoderoso de generación en generación. La agenda del hombre es solo destrucción. Hay que dejarla para vivir en la agenda de la gracia de Dios. Nunca encontrarás satisfacción terrenal en esta vida sin mirar más allá del sol. El Salmo 90 no es una recriminación para Dios, es una oración sublime para que Dios se compadezca de esta miseria humana. Surge del más profundo sentimiento de Moisés. Es verdad que el hombre, la vida humana, vive atribulada, es transitoria y es pecaminosa. Pero bajo el concepto eterno de Dios, hermanos, el soberano y el juez, es un refugio y una esperanza para las personas. Que podemos pasar las pruebas más severas, pero nuestra confianza está en Él. Puedo hacer dos distingos, estoy terminando, sé que me he extendido un poco, pero es necesario. Tú que has vivido sin Dios, ¿no crees que es momento para que voltees tu rostro a Él? Tú dices, quizá hemos sido de los afortunados que el virus, el COVID-19 no me ha hecho nada. Pero sin Dios sigues bajo su ira. Y Él pronto te alcanzará. Es tiempo de hacerlo. Suplícale que vuelva su rostro. Que vuelva su rostro a ti. Que Él se compadezca de ti. Te sacie, te dé alegría y se manifieste a tu vida. Sería hermoso que con ello Él te confirme que han hecho las paces. Que han hecho las paces. Las criaturas más miserables son aquellas que no tienen a Dios, dice un puritano. Puedes tener un reino, puedes tener poder. Incluso dice que Judas fue un apóstol, pero ninguno de ellos tuvo a Dios. Amigo, amiga, sin Dios tu vida siempre será miserable. ¿Cómo será tu final? ¿Cómo será tu final? Si tienes a Dios, tu final es que tienes un refugio eterno que trasciende esta vida. Eternidad, santidad y gracia es lo que Dios hoy te ofrece. Eternidad, santidad y gracia. Haz las paces con Dios. Haz las paces con Dios. Vamos a orar. Señor, si alguna persona en la audiencia ha visto que su agenda humana es terrible, insatisfacción, perdición, pecaminosidad, permite que haya entendido que solo a través de tu gracia, la ira de Dios que estaba reservada para él, recayó en Cristo Jesús, quien dio su vida por él, quien recibió y fue quebrantado por Dios, para que tú, mi Señor, quedaras satisfecho de aquellos pecados cometidos por nosotros. Probablemente por esa persona que ha pecado todo el tiempo en contra de ti. Si tú hoy le das esta gracia, afírmale, dale paz y sé un refugio eterno para él. Sí, la vida pasa y se nos va la vida, pero hoy podemos decir que tenemos vida eterna en Cristo mi Salvador. Así que concédele la gracia del arrepentimiento y la salvación. Amén. Hermanos, nos vemos en la semana.